Muy buenas tardes, respetado jurado. Nuestro equipo de investigación está conformado por Jorge Mario Munar, Lina Rojas y quien les habla, Julie Suárez. La presente investigación lleva por título El dibujo y la pintura como expresiones artísticas para fortalecer la regulación emocional. Es relevante mencionar que en la institución educativa técnica Cualamana C04 de la Reforma se identificó a través del observador del estudiante que algunos de ellos presentaban dificultades en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, lo que se veía reflejado que en muchas ocasiones no tuvieran la capacidad para expresar y gestionar sus emociones. Además, se evidenció la presencia de 8 estudiantes con posibles barreras de aprendizaje, los cuales tenían periodos muy cortos de atención y dificultades para seguir instrucciones básicas. También se observó el caso de algunos estudiantes que en ocasiones se les veía llegar tristes o molestos a la sede. Algunos manifestaron vivencias poco motivadoras en sus hogares y por lo general fueron estos estudiantes los que reaccionaban de manera inadecuada, con irritabilidad, agresividad e irrespeto frente a algunas situaciones que se vivieron en el contexto escolar. De esta forma, podemos evidenciar que muchos carecían de herramientas que les ayudaran a fortalecer, regular y gestionar sus emociones, lo que nos llevó a la siguiente pregunta. ¿Cómo fortalecer la regulación emocional de los estudiantes de la institución educativa técnica Cualamana C04 de la Reforma a través de expresiones artísticas que involucraran el dibujo y la pintura para lograr la identificación, expresión y la gestión de sus emociones? El objetivo general de esta investigación busca fortalecer la regulación emocional de los estudiantes de la institución educativa técnica Cualamana C de la Reforma mediante expresiones artísticas que involucran el dibujo y la pintura para la identificación, expresión y gestión de las emociones. Como objetivos específicos se plantea identificar las emociones más frecuentes que manifiestan los estudiantes de la institución educativa para la creación de expresiones artísticas de dibujo y pintura enfocadas al fortalecimiento de la regulación emocional. También diseñar una estrategia pedagógica basada en expresiones artísticas de dibujo y pintura que promuevan en los estudiantes de la institución educativa la expresión y el manejo asertivo de la regulación emocional. Además, implementar una estrategia pedagógica apoyada en expresiones artísticas de dibujo y pintura que promuevan los estudiantes de la institución educativa la identificación, expresión y manejo asertivo de la regulación emocional. Y por último, evaluar la acogida de las actividades desarrolladas tras la implementación de una estrategia pedagógica basada en las expresiones de dibujo y pintura utilizadas como mediación para el fortalecimiento de la regulación emocional en los estudiantes de la institución educativa. En la revisión de los documentos se encontraron 15 estudios publicados entre 2014 y 2022 que hablan sobre cómo las artes ayudan a desarrollar la regulación emocional en contextos educativos. Por ejemplo, en 2018 se realizó un estudio en España llamado Descubriendo la inteligencia emocional, una aproximación en la educación plástica, visual y audiovisual emocionarte. Ese trabajo mostró que las artes plásticas son una herramienta muy útil para enseñar inteligencia emocional a los estudiantes. Además, propuso actividades para que los alumnos exploren y expresen sus emociones usando colores, formas y composiciones artísticas. En cuanto a los antecedentes nacionales, en Bogotá, Alvarado y Torres realizaron una investigación en 2019 titulada Fortalecimiento de la educación emocional para la mejora de la convivencia escolar en el grado segundo de la institución educativa distrital Manuel Cepeda Vargas. Este estudio se enfocó en cómo la educación emocional puede mejorar la convivencia escolar a través de talleres que ayudan a los estudiantes a expresar y regular sus emociones. Por último, en cuanto a los antecedentes locales, en Ibagué, Buitrago y Herrera llevaron a cabo un estudio en 2015 titulado La inteligencia emocional y el tratamiento de las conductas disruptivas en el aula de clases. Ellos demostraron que el arte puede ayudar a reducir las conductas disruptivas mejorando la regulación emocional. Además, destacaron la importancia de formar a los docentes en inteligencia emocional para manejar mejor las prácticas de disrupción y comprender las emociones de sus estudiantes. Para el desarrollo de la presente investigación se presenta un abordaje teórico, se consideraron teorías de varios autores que fundamentan temas como emociones, competencias emocionales, inteligencia emocional, expresiones artísticas, artes plásticas, dibujo y pintura. Algunos teóricos que aportaron fueron Eisner. El arte es una manera de crear nuestras vidas, ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado
y compartiendo una cultura con los demás. Guzmán nos dice que hay 3 dimensiones en las artes plásticas: el dibujo, la pintura y el modelado. Herbilla nos indica que la capacidad de introducir novedades y fomentar la creatividad proviene de individuos o instituciones que pueden ofrecer elementos originales, y esto se relaciona con la necesidad de que los estudiantes aprendan a través de la experiencia personal, involucrándose en la acción, experimentando y validando los resultados por sí mismos. Goleman plantea que las emociones son un componente esencial en la vida humana, ya que nos permiten enfrentar situaciones difíciles. Según la teoría de Paul Ekman, existen 6 emociones universales en el ser humano: enojo, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa, que tienen funciones específicas y pueden variar en intensidad. Según Vizcarra, es importante trabajar la regulación emocional desde una temprana edad para prevenir conductas agresivas o violentas en la sociedad y en el entorno escolar y fomentar una gestión asertiva de nuestras emociones. El dibujo es definido como el arte, la técnica mediante el cual se plasma sobre un lienzo o un papel o otro material. Es considerado como una expresión en un mundo complejo y un ejemplo de comunicación. Varios autores definen la pintura como el arte de aplicar pigmentos sobre una superficie para crear imágenes o composiciones. Según Delgado y García, es importante tener en cuenta que la interpretación de una pintura es subjetiva y puede variar según la experiencia y emociones personales del espectador. El diseño metodológico de esta investigación se planteó de la siguiente manera. Este proyecto se basa en un enfoque metodológico mixto. Según Hernández 2010, este enfoque se refiere a la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, lo que busca aprovechar las fortalezas de ambos métodos, así una comprensión más completa y profunda del fenómeno estudiado. El enfoque mixto es fundamental en esta investigación, ya que se pueden utilizar técnicas cuantitativas para recopilar y analizar datos numéricos y estadísticos, y también técnicas cualitativas para explorar percepciones, opiniones y contextos sociales. El tipo de investigación del proyecto se lleva a cabo mediante una investigación-acción, ya que permite que los participantes se conviertan en agentes de cambio y transformen su entorno, con el propósito de promover una conciencia social que mejore significativamente el contexto en el que habitan. La población fueron los estudiantes de básica primaria, conformados por 32 personas, de los grados desde preescolar a quinto de la institución técnica Cualamaná, sede 04 La Reforma. La muestra fue de tipo no probabilística y por conveniencia. 17 estudiantes de los grados primero, segundo y cuarto. 3 de ellos pertenecen al programa de inclusión. Las fases siguen la propuesta del marco conceptual por Colás y Buendía en 1998, donde se establecen 4 fases fundamentales en cada ciclo, que son diagnóstico, planificación, acción y reflexión. Por último, tenemos los instrumentos y las técnicas para la recolección de datos, que fueron encuestas para estudiantes y acudientes, la técnica, cuestionarios cerrados. La propuesta pedagógica, la técnica fue el diseño de 6 talleres enfocados en la regulación emocional a partir del dibujo y la pintura. Los talleres implementados con los estudiantes y los diarios de campo usaron la técnica de registro de observación y registro fotográfico. Y por último, el cuestionario post-talleres, que usó una técnica de cuestionario cerrado. El primer objetivo de esta investigación fue identificar las emociones más comunes entre los estudiantes de la muestra, y para ello se realizaron varias encuestas. Según los datos de la primera encuesta, las emociones más frecuentes entre los estudiantes son la alegría, el miedo, la tristeza y el enojo. En la segunda encuesta se exploraron los estados emocionales de los estudiantes y sus estrategias para enfrentar situaciones emocionales cargadas. Los resultados mostraron que las emociones más comunes son la alegría, la tristeza y el enojo. Y en la tercera encuesta se recopiló información de los padres, lo que dio una valiosa perspectiva sobre cómo perciben y manejan las emociones de sus hijos.
Según los resultados, el enojo se manifiesta frecuentemente a través del aislamiento, mientras que la tristeza se refleja en el rostro de los estudiantes y se manifiesta a través del llanto. Y además se destacó que los padres apoyan emocionalmente a sus hijos principalmente mediante la escucha. Para exponer los resultados del objetivo específico 2 se establece el diseño de 6 talleres. Cada taller se fundamenta en la categoría de regulación emocional según la conceptualización de Vizquerra 2007. Además, se abordan sus subcategorías que incluyen la toma de conciencia de la interacción entre emoción y cognición, la expresión emocional, la regulación emocional, las habilidades de afrontamiento y las competencias para autogestionar emociones positivas. Los talleres están basados en emociones básicas como sorpresa, tristeza, miedo, enojo, alegría y asco. El enfoque principal de los talleres fue el control del enojo y la tristeza para mejorar el bienestar personal y social en el aula mediante expresiones artísticas como el dibujo y la pintura. Cada taller tiene un nombre, un objetivo específico, un aspecto emocional particular a abordar, una técnica artística, una metodología para ejecutar su desarrollo y un proceso de evaluación para medir su efectividad. El tercer objetivo específico consistió en la implementación de la estrategia pedagógica apoyada en expresiones artísticas de dibujo y pintura que promovieron a los estudiantes la identificación, expresión y el manejo asertivo de la regulación emocional. Durante la interacción con los estudiantes en los talleres planteados se evidenció la regulación emocional, se evaluó los avances y retrocesos en la solución del problema investigativo. En el primer taller, expresando emociones a través del arte, se observó que los estudiantes no tienen confianza con los adultos, temen siempre ser regañados. En el segundo taller, explorando emociones, los primeros recuerdos que evocan los niños al momento de hacer la experiencia son los de tristeza. Pintando mis emociones, tercer taller, se observa que los estudiantes logran identificar las emociones en sí mismos. En el cuarto taller, descubre, reflexiona y responde. Los menores son más conscientes de sus emociones, le dan nombres según la situación. En el quinto taller, mi paisaje emocional, los estudiantes comentan situaciones complejas, que poco a poco son más llevaderas porque ahora comprenden que tienen muchas personas importantes a su alrededor. En el sexto taller, mi jardín de emociones, se evidencia reconocimiento pleno de las emociones básicas. Ahora pueden dar ejemplo con anécdotas. En esta diapositiva podemos observar parte del registro fotográfico que se llevó a cabo durante las vivencias en la implementación de los talleres artísticos. Resultados del objetivo específico 4. Después de participar en los talleres diseñados para fortalecer la regulación emocional, se pidió a los estudiantes que completaran un cuestionario. Este cuestionario presentaba situaciones cotidianas con varias respuestas posibles para evaluar las habilidades emocionales que habían adquirido. Los resultados muestran que los talleres han influido positivamente en la forma en cómo los estudiantes piensan y responden emocionalmente. Se evidencia que ahora tienen una mejor capacidad para expresar y comunicar sus emociones, así como para regularlas y actuar de manera constructiva en situaciones complejas o conflictivas. En general, los estudiantes han mostrado respuestas que indican una mayor conciencia y gestión de sus emociones, lo que sugiere que los talleres han sido bien recibidos y efectivos. Tras la implementación de la estrategia pedagógica, algunas conclusiones son: la educación emocional debe estar integrada en los temas y dinámicas del aula, especialmente en las competencias emocionales, como la regulación emocional, para percibirlas, reconocerlas y afrontarlas en el día a día. Es importante comprender cómo los niños reconocen y gestionan sus estados emocionales y cómo el clima escolar y la convivencia se afectan tanto dentro como fuera del aula. Hablando con los cuidadores, quedó claro que los estudiantes, en otros casos, expresan sus emociones de manera explosiva, generando tensión en el ambiente escolar y familiar. Además, se fortaleció y trabajó en las aulas la regulación emocional enfocada en la conciencia y gestión de las emociones. Para seguir fortaleciendo los logros alcanzados y mejorar el bienestar de los estudiantes, se presentan las siguientes recomendaciones.
Se recomienda seguir llevando a cabo actividades artísticas que involucren el dibujo y la pintura para fortalecer las relaciones y gestión de las emociones de los estudiantes de la institución e implementarlas en otros cursos para observar los resultados. Se sugiere mejorar la relación entre la escuela y la familia mediante la implementación de estrategias motivadoras. Esta propuesta se enfoca en la regulación emocional y cómo fortalecerla en el entorno escolar, así como en la sensibilización de los padres sobre cómo acompañar adecuadamente a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Se pretende que la propuesta pedagógica permee el currículo escolar para que sea asumido con toda la comunidad y se refleje en las actividades educativas. Estos son algunos referentes bibliográficos más relevantes para la investigación. Vizquerra con el libro Psicopedagogía de la Educación Emocional, Goleman con el libro Inteligencia Emocional, Hernández Sampieri con la metodología de investigación. Muchas gracias por su atención.